Hoy vamos a hablar de las emociones y el tantra, o más bien de qué nos puede aportar en ese camino y la visión que para mí siempre ha sido muy rompedora, muy diferente desde este otro lugar al que tal vez estemos acostumbrados, sobre todo en Occidente, y es cómo manejar esas emociones, qué hacer con esas emociones, sobre todo las desagradables. Bueno, realmente también con las positivas, pero lo voy a hablar sobre todo en términos de las desagradables, porque esas son las que intentamos eliminar, esas son las que intentamos que vayan por otro camino y normalmente suele salir mal. Y es que hay una tendencia muy grande, y esto me pasa en terapia todo el tiempo, las personas que llegan a sesiones, incluso en talleres, una pregunta recurrente es ¿cómo me libero de esta emoción negativa? Tristeza, ira, odio, envidia, bueno, lo que sea, ¿cómo la elimino? ¿No? Y ahora como hay tantos términos, entonces todos lo llaman pensamientos disruptivos, no sé qué, bueno, le tienen un montón de nombres para lo que es la emoción desagradable de toda la vida. Desagradable porque me genera un sufrimiento, desagradable porque me quita mi paz. Y la lucha se vuelve cómo acabarla, cómo disminuirla, cómo borrarla. Y mucha gente dirá, no, eso ya no pasa así, no sé qué. Pasa todo el tiempo y la gente está más o menos en esa búsqueda. Y no es la idea. El Tantra lo ve esto muy diferente. El Tantra entiende que no podemos, bueno, y el budismo también bastante, no podemos controlar esas emociones. Yo no puedo decidir sentir tristeza, envidia, ira, simplemente se siente y ya. Yo puedo hacer procesos y cosas que hacen que se repita menos o que aparezcan de otra forma, pero eso es otra cosa aparte. Hoy quiero hablar sobre todo de cuando la emoción ya ha aparecido, y esa emoción, como yo no puedo controlar que aparezca, pues entonces no me importa, yo no tengo nada que hacer con eso ahí. Lo que tengo que hacer es el trabajo cuando aparece, es decir, ¿qué puedo hacer con eso? Porque aunque no pueda controlar la emoción base, sí puedo decidir qué hacer con ellas cuando aparecen. Ahí aparece el concepto de convertir el veneno en medicina, ¿no? Sería como el término de esto, ¿no? Eso que me hace daño, eso que de alguna forma me ataca, ¿cómo lo puedo convertir en una medicina, en una tecnología, en algo que me haga avanzar, que sea más curativo y no simplemente un problema? Y ahí, pues, un par de ideas es, a ver, por ejemplo, voy a tomar de ejemplo la ira, que es como, o rabia, pues, que es esta emoción que sale ahí tan fuerte y que suele ser de las que más se castiga en términos de no debería pasar, no debería ocurrir y penaliza muchísimo física y mentalmente. Pero el tantra lo que te diría con una emoción así es, pues nada, enfádate con todo el corazón, enfádate con toda la fuerza, enfádate simplemente, no, ya te enfadaste de hecho, ¿no? Como simplemente acepta lo que estás enfadado, acepta que tienes esa ira, pero sé consciente de que estás enfadada, enfadado, sé consciente de eso que estás sintiendo, porque el problema aquí, desde esta visión más tántrica, es la conciencia, no es la emoción que ocurre o no ocurre, sino es la conciencia. ¿Por qué te dice esto desde estas corrientes? Porque eso que puede ser ira, puede ser tristeza, se entiende que es compasión en semilla. Es decir, que en esa ira, en ese enojo, está la compasión escondida. Es decir, a través de esa aceptación y el trabajo con esa emoción, está la compasión ahí. Y entonces ahí es cuando podemos convertirlo, ahí es cuando le podemos dar la vuelta. Si luchamos con la ira y pues la logramos suprimir, logramos acabarla, no sé de qué forma, pero supongamos que logramos acabarla y disolverla, pues nos volvemos unos seres inhibidos, nos volvemos unos seres como muertos porque estamos durmiendo esa emoción. Sí, no tenemos ira, pero tampoco lleva a ningún lado, tampoco desarrollamos una compasión porque estamos acabando con esa energía básica o ignorándola o bueno, el proceso que sea que hayamos hecho. Y ahí es donde nos perdemos una oportunidad, porque más bien si trabajamos con esa emoción desde el amor, desde la libertad, desde la conciencia, pues pueden pasar cosas diferentes. Y ahí es donde hay que entender que, y el concepto que para mí es muy rompedor desde el Tantra y desde algunas líneas de budismo es, no vamos a atacar eso, no lo vamos a ver como algo impuro, no lo vamos a ver como algo negativo, no lo vamos a ver como algo que debe ser eliminado en esta lucha con el ego y todas esas cosas, sino que por el contrario vamos a verlo como una oportunidad, vamos a tomarlo como pues ser humanos, que es lo que es. Lo que no vamos a hacer es inconsciente, lo que no vamos es a dejarnos arrastrar por eso y resolver un poco a los golpes y ya está, sino tratar de, con esta conciencia testigo que les he hablado en episodios anteriores, tirar hacia atrás y desde ahí observar desde afuera, observar eso que está ocurriendo. Y cuando lo hacemos así, las cosas cambian bastante, porque ahí entonces
podemos, al llevar esa luz, transformarlo y empezar a encontrar otros lugares desde esa emoción que está ocurriendo. Y ahí es donde está lo importante, ahí es donde está el gran tesoro y ahí es donde terminamos con esa lucha y esa guerra, que la semana pasada les hablaba de guerras y de cosas, pues ahí acabamos con eso, o por lo menos lo transitamos mucho mejor y sobre todo empezamos a evolucionar y a crecer y esto se va volviendo un tema automático, es decir, las primeras veces cuesta más, pero luego vamos cogiendo como el hilito de esto hasta que llegamos a vivir mucho más en paz. Ese es realmente el camino de la tranquilidad, ese es realmente el camino de la conciencia y de la paz. Entonces espero que de alguna forma pues esto les sirva para, no sé si empezar a aplicarlo porque eso es más un proceso más largo, pero por lo menos empezar a verlo de otra manera y por lo menos empezar a cuestionarse y preguntarse desde otros lugares. Y ya solo eso es un montón. Y esa pues es precisamente la reflexión que quería dejarles hoy en esta entrada. Nos vemos en la próxima. Un abrazo. Gracias por acompañarme en la entrada de hoy. Si este episodio te ha resonado, te invito a ir un paso más allá y unirte a nuestra comunidad en Telegram. Allí comparto prácticas y contenido adicional para tu proceso. También puedes visitar parejadelalma.com/diario, donde encontrarás toda la información sobre mis talleres, retiros y sesiones de terapia. Y por último, si este espacio te aporta valor, te invito a que califiques el podcast y me dejes un comentario. Leer cómo estas reflexiones aterrizan en tu vida es lo que da sentido a todo esto. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en una nueva entrada.